Siguiendo entonces, como saben, no estamos siguiendo el orden cronológico, porque no hay orden cronológico en sentido de fecha de los salmos, sí hay un orden en la Biblia, pero no estamos siguiendo ese orden, así de ir sistemáticamente salmo tras salmo, sino que vamos salteando. Quizás dentro del mismo libro, porque hay varios libros que tienen los salmos, después lo vamos a ver, pero por ahora, en estos, 2 meses, vamos a estar en los primeros salmos, en las primeras páginas del libro de Salmo. Este salmo es otro salmo de David, ¿sí? Y por lo general la historia de David, siempre él se encontraba, cada vez que escribía algún salmo pidiendo, por ejemplo, confianza en Dios o diciendo que tenía problemas, hubo 2 etapas en la vida de David, una antes de ser rey y después de ser rey. O sea, antes de ser rey tuvo una etapa de persecución por parte de Saúl, y entonces allí estaba, ¿no es cierto?, la prueba de él, que tenía que mantenerse porque había sido ungido por el profeta Samuel y tenía que ser el rey de Israel porque Dios había desechado a Saúl como rey. Y ese periodo de tiempo tenemos salmos de ahí. También tenemos salmos después, una vez que él se estableció en su reino, que estuvieron las cosas bien, él se involucró en pecados y el pecado trae siempre consecuencias. Y si bien tuvo amenazas, podemos decir extranjeras o de dentro durante todo su reinado, pero básicamente la principal amenaza fue al final de su reinado, o sea, no cuando era extremadamente anciano, sino un poco antes, como Dios le había dicho que su reino iba a veces sufrir embates producto de su pecado, pero Dios es fiel a su promesa y no le iba a quitar el reino. Entonces, a veces no sabemos bien en qué momento escribe un salmo como este, pero seguramente habrá sido en un momento en donde su reinado o él como rey sí tenía problemas y titubeaba diciendo, ¿seguiré siendo rey o voy a ser rey? ¿O tengo que escapar de esto? Fíjense en el versículo 1. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa a vuestro monte, cual ave? Lo que estamos viendo aquí es que seguramente ante un grave problema la gente que lo rodeaba le decía, hasta aquí llegaste. Hasta aquí hiciste todo lo que pudiste y ahora tenés que escapar por tu vida, por el bien de tu vida tenés que dejar tu puesto de rey, tenés que dejar, bueno, diría David, pero Dios me dio ese lugar. Dios fue el que me concedió estar ahí. Pero algunos le dirían, no, ya no es tiempo. Diría alguna de esas personas, Dios se equivocó, como piensa el mundo, ¿no? Que Dios cambia de parecer, Dios es inmutable, nunca cambia, sus planes nunca cambian y sus planes tampoco nunca fracasan por lo que hace el hombre. Ahora, pero sí el hombre puede muchas veces fracasar y la historia del Antiguo Testamento es una historia de fracasos de los hombres. Dios no oculta el fracaso de los hombres. Pero en este salmo, David se mantiene firme. Y él empieza con una declaración de confianza. Dice, en Jehová he confiado. Y los demás le dicen, abandona tu puesto. Para nuestros días, nosotros vivimos en un tiempo de mucha infidelidad, en el sentido de que las personas no son fieles, no mantienen su palabra, conocen personas que son de palabra, conocen personas que son confiables, que ustedes lo van a ver en su puesto hoy, lo van a ver mañana, y lo van a ver pasado mañana, y lo van a ver el año que viene, y dentro de 5 años. Las personas van cambiando, van de aquí para allá. Las personas, aún en su hogar, hay padres y madres que dejan su hogar. Y dice, quiero escapar al monte cual ave. Quiero huir de mis responsabilidades. No quiero asumir las responsabilidades que tengo en el hogar. Hay padres que abandonan a su familia. Hay madres que abandonan a sus hijos. Y así vivimos en un tiempo donde no hay ese código de fidelidad donde hacía mucho tiempo sí, más o menos lo había, aunque siempre este mundo pecador tuvo problemas.
Pero hoy las personas son más cambiantes que nunca. Lo que está bien hoy está mal mañana. La amistad que teníamos hoy ya no es amistad mañana. Las personas, por así decirlo, abandonan cualquier relación, cualquier responsabilidad. Y estoy seguro que la voz de Satanás está detrás de esto que le dice al cristiano: huí, salí, huí al monte cual ave. Satanás se encarga de decirle esto a cada creyente. El verdadero creyente no termina huyendo y perdiéndose en el mundo, no lo traga al mundo. Pero Satanás insiste, él no sabe esto, solamente Dios conoce esto. Y él insiste una y otra vez y te va a decir también a tu corazón: ¿por qué no huís? ¿Por qué no abandonás la iglesia? ¿Por qué no abandonás el contacto con los hermanos? ¿Por qué no te aislás y escapás al monte cual ave? Vas a estar seguro allí, vas a estar mejor, vas a estar más tranquilo. Solo es mejor. Sin embargo, el Señor nos hizo como hijos suyos. Él es nuestro Padre. Y como todos sus hijos, tienen una familia. El mundo escapa de todas sus actividades. El mundo escapa de todas sus responsabilidades. Y las personas, aún también influidas por Satanás, los creyentes, a veces son tentados a huir cual ave. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque no está la declaración de confianza. Cuando vos confiás en Dios, estás firme en su puesto. ¿Saben cuántos pastores renuncian por año? Hay estadísticas alarmantes de cuántas iglesias cierran sus puertas por año. Abren muchas, ¿sí? Se forma un grupo aquí, otro allá. Pero ¿cuántas personas tenés predicando con los valores bíblicos en un púlpito y vas a volver en 10 años y vas a tener a la persona sosteniendo los mismos valores? No, ya fuimos renovados, ahora tenemos un nuevo pensamiento, una nueva doctrina en la iglesia. Cambiamos todo, desde la música, la predicación, el mensaje, todo. El mundo es cambiante. El mundo escapa. Y la voz de Satanás al creyente es decir, escapa. Pero nosotros decimos, y debemos decir siempre, hermanos, en Dios, en Jehová, he confiado. ¿Cómo me pueden decir que escape si mi confianza está en Él? Él me salvó. Cristo es mi redentor, es mi refugio, es mi ayudador. Todas las cosas que cantamos tan lindas, ¿cuántas personas la olvidan después, de un día para otro? Hemos cantado aquí recién varias verdades, son simplemente 2 himnos, ¿sí?, de declaración de confianza a Dios. Y ahora tenemos que vivirlo. Tenemos que decir, Señor, en ti he confiado. Que nadie me venga a decir, ni el mismo Satanás, ni el mismo infierno, que tengo que dejar mi lugar como cristiano. No pueden decir eso. Porque le diré, en Dios es confiado. En el versículo 2 está la estrategia. Una estrategia que está armada en el mundo, está armada por los demonios, está armada por el diablo, está armada por los pecadores, está armada por este sistema que se llama mundo, que quiere derribar al único que anda caminando en integridad, que anda caminando en santidad, que anda caminando para Dios como un creyente. Hay un odio tremendo de Satanás contra la iglesia del Señor. Hay un odio del mundo contra la iglesia del Señor. Cualquier persona que camina confiando en Dios en este mundo se vuelve un blanco preferido de este mundo. Pero el mundo, uno dice, ¿cómo te va a herir? Bueno, en algunos lugares están persiguiendo físicamente a los cristianos, ¿sí? Pero creo que el enemigo sabe, a través de la historia, por experiencia, que cuando él persigue a la iglesia se hace más fuerte. Pero cuando él tienta a la iglesia se hace más débil. Creo que nos damos cuenta que esta pandemia hizo reaccionar a muchas personas para venir al Evangelio, ¿no? Pero si no es la pandemia, es la palabra de Dios la que te trae el Evangelio, tenemos garantía que la persona cambie. Porque si la persona vino, entre comillas, pongo, ¿sí?,
vino a las cosas de Dios en la pandemia porque estaba angustiado, porque estaba solo, porque no tenía. Ahora que hay libertad de restricciones, ahora que volvemos a la normalidad, muchas de esas personas que vinieron buscando refugio, no en Dios, no en Cristo, no para confiar en Dios, sino refugio en las personas, se van a ir con la misma facilidad con que vinieron. Pero el que trajo el Señor, el que lo salvó, ese va a quedar. Si caminamos con Dios, vamos a ser el blanco de Satanás y del mundo. Y fíjense cómo la estrategia. Dice, imagínate que, acá dice, bueno, el arma quizás individual, ¿sí?, para atacarte de lejos, era un arco y una flecha. Cuando la Biblia dice saetas, ustedes saben que es sinónimo de flecha. Asaetear es flechar, es tirar con flechas. Bueno, era el arma de aquel tiempo. Hoy hay balas, hay rifles, hay pistolas. Ahora, estoy seguro que a ninguno de nosotros, si nos apuntan a plena luz del día, desde lejos, vemos a una persona apuntándonos con una escopeta, no sé, con algo que tenga alcance, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Escondernos. ¿Sí? Estás en plena peatonal y venís caminando y te apunta a alguien derecho. Te escondes, te metes en el primer negocio que ves. Ahora, el problema está que acá el Salmo nos dice que esta gente que está apuntando una flecha contra vos, en el sentido espiritual, lo está haciendo en oculto, como dice ahí el Salmo. Y la palabra oculto, si bien está traducido así en nuestra versión, tiene la connotación de que es, podemos decir, en la penumbra, en la oscuridad. O sea, si vas a ser herido por algo del pecado de este mundo, no va a ser a plena luz del día. No te van a apuntar aquí en la reunión. Satanás en este momento, si bien puede tentar aún estando la gente en la reunión, pero quizás no seas blanco de Satanás en este preciso momento que estamos predicando la palabra de Dios, que estamos adorando a Dios. Quizás no en tus mejores momentos de devocional, de oración, de lectura bíblica. Lo va a hacer en la penumbra. Y en la penumbra podemos decir, hay varias circunstancias en que vos mismos te podés poner en la penumbra y ahí vas a recibir el flechazo. Ahí vas a recibir la herida. Si hacemos a veces negocios, ¿verdad? Comerciamos, trabajamos y muchos se pueden involucrar con personas que no conocen al Señor, que la Biblia denomina impío, que la Biblia denomina incrédulo y que Dios pregunta en su palabra, ¿qué comunión tiene el incrédulo con el creyente? Va a haber negocios que te va a presentar el mundo y la vida que no son, podemos decir, rectos, que no son del agrado de Dios. Vas a tener circunstancias que te va a probar tu fe y te vas involucrando y cada vez más o formás una sociedad o te unís para trabajar junto con un incrédulo o te unís a alguna especie de trabajo o labor que es turbio, podemos decir, aún desde el punto de vista legal de nuestro país, y te estás en una zona de oscuridad. Estás en una zona donde, recordá, están con el arco entensado, es decir, el arco preparado. Pero ¿cuándo van a largar la flecha? ¿A plena luz del día? No. Cuando te involucres en esas cosas. Y ahí los creyentes son heridos. Podemos poner otro ejemplo cuando las personas, y esta es una táctica predilecta del enemigo, se involucra sentimentalmente con alguien que no conoce a Dios. Muchos jóvenes, o no tan jóvenes, dicen, yo sé que lo voy a cambiar. No es creyente, no cree, pero por mí va a cambiar. Si no cambia por Cristo, por nadie más va a cambiar. Y es así que se han formado o noviazgos o matrimonios en rebeldía expresa con la palabra de Dios y después se recibe el flechazo. O sea, el creyente desoyó a los hermanos, desoyó la palabra de Dios, desoyó el consejo, se involucró sentimentalmente con un incrédulo y ¿qué va a sacar de ese fruto?
simplemente la amargura de ser flechado. Cuando nos involucramos en otros pecados, cuando jugamos con el pecado diciendo, yo sé que tengo que cambiar esto, eso es lo más peligroso, porque si sabes que lo tenés que cambiar, ¿por qué no lo cambiás? Si Dios ya te dio el entendimiento para saber diciendo, tenés que cambiar esto en tu vida, tenés que moldear tu corazón y tu mente con la palabra de Dios, pero no lo querés hacer. Decís, Señor, permíteme un área de oscuridad en mi vida, permíteme esta penumbra, pero en esa penumbra está el arco preparado para tirarnos las flechas, ¿sí? Muchos pecados han venido de un área de penumbra que va creciendo, hasta que en un momento la flecha llegó al corazón. Cuando nosotros, hermanos, descuidamos nuestra oración, descuidamos la lectura de la Biblia, lo que estamos creando en esa área de nuestra vida es otra penumbra, es otra oscuridad. Y la flecha, según nos dice el Salmo, siempre va a ser en oculto, siempre va a ser en la penumbra. O sea que no te confíes como diciendo, bueno, estoy mal, he dejado la lectura de la Biblia, he dejado mi devocional, pero yo sé que me voy a reponer. No, yo te tengo que decir, la palabra de Dios me dice a mí, te dice a vos, que cuando vos querés estar en un área de penumbra, ahí va a venir la herida. La herida no va a estar cuando estás en luz, cuando caminás con el Señor, cuando estás en comunión con Él, con los hermanos, con su palabra. Cuando vos querés guardar un área de penumbra, ahí viene la flecha al corazón, ahí viene la flecha a la espalda, ahí viene también, como la Biblia ilustra, los dardos de fuego del maligno, que no pueden ser atajados si bajás el escudo de la fe. Entonces, en este versículo 2 nos dice que para el creyente está amenazado por el pecado. Si confiamos en Dios, ya sea que diga, es capaz, no, confío en Dios, o que ya sea, estás amenazado, no me importa, aunque 1000 enemigos se levanten contra mí, no voy a temer, porque en Dios he confiado. Aunque venga un ejército en mi contra, como han dicho muchos de los salmistas y aún profetas, aunque venga un ejército en mi contra, no voy a temer. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Estamos seguros que son los creyentes, porque dice, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. En el siguiente versículo dice, hay una pregunta abierta. Si fueran destruidos los fundamentos, es como una afirmación, pero con una pregunta ahora abierta. La pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? Uno dice, ¿qué fundamentos está hablando la Biblia? ¿Qué es esto si fueran destruidos los fundamentos? Ustedes saben que fundamentos es como cimiento. Cuando uno edifica una casa, cuando más grande la construcción, más grande tiene que ser el cimiento. Si el cimiento es malo, la casa cae. Tenemos la parábola, ¿no es cierto?, de que el que edificó su casa sobre la roca no cayó. El que edificó su casa sobre la arena, cayó. Ahora, lo que está presentando David en ese momento, posiblemente él haya estado pensando en esto, pero el Espíritu de Dios lo utiliza para trascender a su época. Quizá le estaba pensando, si yo escapo y yo soy herido y yo dejo el reinado, ¿qué será de este pueblo de Israel? Si caen sus fundamentos, caen sus líderes, y un líder que lo guiaba, porque eso es lo que hizo David, como importante, que no hizo Saúl, lo guió al pueblo de Dios, al Señor, a restituir la adoración que estaba perdida en Israel. Si se va David, deja su puesto, lo va a dejar en manos de un impío y los fundamentos van a ser destruidos. Él podía ver otras naciones inmorales, podía haber otras naciones idólatras. ¿Cómo estaban? ¿Cómo eran traicionados unos con otros? ¿Cómo siempre a los reyes los mataban sus propios hijos, los propios de la familia? De eso tenemos casos en la Biblia. Ahora, David está siendo utilizado por el Espíritu de Dios para escribir este salmo. Y nosotros nos preguntamos, nosotros no tenemos un reino como él, pero estamos en un mundo en donde nosotros vemos y podemos coincidir con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa con nuestro mundo actual? ¿Cómo están sus fundamentos morales? Destruidos.
los fundamentos de este mundo, desde el Edén, están destruidos, pero a nivel sociedad podemos decir, más que nunca, está destruido. A fines del siglo XIX, con ese libro de Charles Darwin de la evolución de las especies, comenzamos con el siglo XX diciendo, fuera Dios de las escuelas. Fuera Dios de las escuelas. Tardó un poco esto en aplicarse, pero ya llegado al final del siglo XX, Dios y cualquier cosa relacionada a Dios en una escuela estaba totalmente desplazado. O sea que se criaron generaciones y generaciones de niños diciendo, dejemos a Dios, que implica dejar su palabra, que implica dejar los fundamentos, y estamos cosechando en el siglo XXI, esta inmoralidad que vemos, estas ideologías que vemos, son la cosecha de que el mundo dijo, fuera Dios de nuestras vidas. Y nos encontramos con esta afirmación. Si fueran destruidos los fundamentos, ahora viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Los fundamentos ya se veían en el siglo XX. Esto lo traigo como un ejemplo de lo que el mundo dice de sí mismo. El mundo se autocritica sin darse cuenta. Hay un tango, no me gusta el tango, aclaro. No quiere decir que esté mal, pero por lo general tiene sus letras muy perversas a veces. Pero hay uno que se llama Cambalache, y los que tienen sus años habrán recordado que dice el autor de eso, que no sé quién es, alguno lo sabrá. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, y puse ladrón, pretencioso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Esto lo dice un poeta del mundo, conocido para nuestra cultura. ¿Pero qué es lo que está diciendo? No hay fundamento. Es lo mismo ser traidor, es lo mismo ser una persona fiel, ya no interesa. Nada interesa, dice esa canción donde muchos cantan y dice qué lindo tango. Y lo que está expresando es el caos de nuestra sociedad. Es el caos de este mundo, especialmente de nuestro país, Argentina, que se reconoce ante el mundo como por el tango. Y las canciones del mundo expresan muchas veces, como esta y otras tantas, el caos que estamos viviendo. Pero ¿qué solución aportan? Ninguno. Lo único que puede hacer el mundo es quejarse y decir estamos mal y vamos para peor. Pero la Biblia tiene respuesta. Hay una pregunta ahí, hermanos. Está la pregunta ahí. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Quién es el justo? Es aquel que ha sido justificado por Cristo para salvación. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. O sea, ¿quién es el justo? Nadie. Pero aquel pecador que ha confiado en el justo, con mayúscula, que es Jesucristo, aquel que ha confiado en el Señor como aquel que murió en la cruz de manera indigna, vil, hecho maldición. Parece una gran injusticia, pero Dios cumplió la justicia de que Dios castigó el pecado en Cristo de todo aquel que pone su fe en Él como Salvador. O sea, mi culpa la pagó Él en la cruz. El justo por los injustos, dice la Biblia. Por un injusto como yo. Entonces, ¿qué ha de hacer el justo? Está diciendo, ¿qué ha de ser aquel que puso la confianza en Cristo? Traducido a nuestra época. ¿Qué ha de hacer el creyente? ¿Qué ha de hacer, hermano? La respuesta ya la tenemos. Al principio del Salmo. ¿Cuál es la declaración al principio del Salmo? En Jehová he confiado. En Jehová he confiado, ¿para qué? Para no escapar, para no claudicar, para no dejar mi puesto. En Jehová he confiado, ¿para qué? Para no temer al ataque del enemigo y caminar en santidad tomado de su mano. En Jehová he confiado, ¿para qué? Aunque el mundo se desmorone, yo sé que mis pies están puestos sobre la seguridad eterna que es Cristo. Claro que cuando nosotros estamos parados en Cristo y mantenemos, y esto no es moralismo, ¿no? Porque lo que ve el mundo en nosotros son valores morales. Pero para nosotros es mucho más que eso. Porque hay otras sectas que tienen valores morales y no creen en Cristo. Pero el que permanece es el valor del Señor. Tenemos la fe. Y tenemos esa confianza en Dios que se traduce, ¿no es cierto?, en la fe. Al estar parados en esto, somos blancos
del enemigo. Ahora, ¿qué hemos de hacer en medio de este mundo que cada día va más hacia el pecado? Bueno, la respuesta es seguir confiando en Dios. Seguir confiando en que la promesa de Cristo para contigo, creyente, fue y es: yo estaré con vos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es la promesa de Él hacia la iglesia. La iglesia no tiene que temer, no tiene que dejar su lugar, no tiene que huir a las sombras. Confiamos en Dios, nos mantenemos firmes. No firmes porque sacamos pecho y decimos yo puedo estar firme. No, porque nuestra confianza no está en nosotros mismos, porque somos débiles. No está en nuestra fidelidad porque a veces le fallamos al Señor. Nuestra confianza está en un Dios inmutable, en un Dios fiel, en un Dios que nunca cambia. Y allí es cuando nosotros vemos aquí en el Salmo, y volvemos a la lectura, que en el versículo 4 podemos decir, si la respuesta estaba al principio del Salmo, decir, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, seguir confiando en Dios. Y ahora el salmista refuerza la idea de por qué debemos seguir confiando en Dios. Versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en los cielos. Sus ojos ven, sus párpados prueban a los hijos de los hombres. O sea, decimos, ¿qué ha de hacer el justo? Confiar en Dios. Pero recuerda dónde está Dios. Cuando dice está en su templo, esto es un lugar de reunión. Dios no habita en templos hechos de manos, por más que le pongamos oro y luces, no va a cambiar. Dios no se gloria en eso. Dios habita primeramente en los cielos. Allí está su trono. Y cuando la Biblia nos habla del trono de Dios, nos habla de un atributo importante de Dios. ¿Quién está en un trono sino un rey? ¿Y quién es soberano sino un rey? Él es el rey del universo. El mundo sigue pensando de manera errónea de Dios, por eso no confía en Dios, porque piensa en un Dios que está, sí, en su trono, en su silla en el cielo, pero está rogando a los hombres, por favor, hagan las cosas bien. Traten de no arruinar mis planes. Traten de no cambiar lo que he hecho. Ayúdenme en un poquito. Eso es lo que piensa el mundo. Y lo que piensan varios cristianos, entre comillas, que no conocen a Dios de la Biblia, sino que conocen a un Dios hecho a su imagen y semejanza, pequeño. Dios está sobre su trono. Dios reina. Antes de enviar a Cristo, Dios reina. Después de enviar a Cristo, morir en la cruz y resucitar, Dios sigue reinando. Pero ahora se suma que está a la derecha de su trono el Hijo de Dios también sentado en un trono. Y no ha cambiado. Dios sigue siendo un Dios trino. En la encarnación adquirió humanidad de la cual no se despojó. Y Dios sigue estando sobre su trono. Y está, como siempre decimos, ese versículo que ya vamos a tocarlo en un salmo, hasta que ponga a todos los enemigos por estrado de los pies de Cristo. Pero nuestro Dios está reinando. Nada se escapa. Cuando decimos a los creyentes estudien los atributos de Dios, es para ver a este Dios soberano. Un Dios que es inmutable, que sus promesas siempre se van a cumplir, que no se pone triste, como le decían, a veces las mamás le dicen a algunos chicos, y tienen que estudiar teología las mamás también, entonces, no hagas esto porque Dios se pone a llorar. ¿Sí? Esto lo dijo un pastor para impresionar, vieron a las personas para que vengan y se arrodillen y digan, yo creo en Cristo. Está lloviendo afuera y dijo ese pastor, está Dios llorando por ustedes. Obviamente no conoce quién es Dios. Dios está sobre su trono. Dios no está llorando ni compadeciéndose de decir, pobrecito. Dios dice, aquí estoy, he mandado a mi Hijo, todo aquel que crea en Él, todo aquel que ponga confianza en Él será salvo y yo lo recibiré como un hijo. Dios sí se compadece, Él es compasivo, pero es un Dios inmutable, no quiere decir que la humanidad le va a traer problemas a Dios, que nosotros vamos a hacer llorar a Dios, que Dios va a estar siendo manipulado por lo que hacemos. No, Dios está sobre su trono, nada altera sus planes, Él lo tiene trazado desde la eternidad hasta la eternidad y nada va a poder cambiar nada de eso. Solo tenemos que, también dice esta parte del Salmo, que no solamente está
en su trono en los cielos, sino que sus ojos ven. Uno dice los ojos de Dios. Hay un recurso en teología, y los que han estudiado se acordarán cómo se llama ese recurso, que es antropomorfismo. Es cuando le queremos atribuir a Dios, como si tuviera dos ojos. Yo tengo dos ojos, pero no sé lo que está pasando tras mí ahora. ¿Verdad? Miro acá y no sé lo que está pasando aquí. No es lo mismo con Dios. Dios tiene ojos, sus ojos ven, pero lo que nos está hablando de la Biblia no es una mirada así. Dios ve en detalle cada cosa de este mundo y lo que hay en el corazón hasta lo más ínfimo, en cada detalle. A ese atributo de que Dios puede ver todo en todos los lugares, lo llamamos omnipresencia. Dios está en su trono, pero a la vez está en todos los lugares de manera omnipresente. Dios no solamente ve, como dice aquí el Salmo, sino que sus párpados es como que examinan, como que prueban. O sea, no solamente tiene una mirada de la realidad, sino que tiene un conocimiento exacto y eso lo llamamos omnisciencia. O sea, Dios está en todas partes. Dios todo lo conoce y hace algo más. Dice, y prueba a los hijos de los hombres. A los hijos de los hombres está hablando de la humanidad. Dios prueba a la humanidad, pero la humanidad no prueba a Dios. Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser probado por ningún hombre, ni por un presidente, ni por una nación, ni por todo el mundo entero que se una contra él. La humanidad no prueba a Dios, pero Dios prueba a la humanidad, porque Él es poder. Es soberano, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios está sobre su trono. Este es el Dios. ¿Por qué de confiar en Dios? Porque ese es el Dios en que confiamos. No es cualquier Dios. No es un Dios cambiante, un Dios voluble, un Dios que cambia de planes, que improvisa. No, es un Dios digno de confianza. Y yo puedo estar tranquilo al confiar en ese Dios. Por eso nos trae el salmista ese recordatorio de quién es Dios en ese aspecto. ¿Sí? Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en los cielos, sus ojos ven, sus párpados prueban a los hijos de los hombres. Versículo 5. Jehová prueba al justo. Recordamos que Pedro, libro que hemos estudiado hace muy poco, en 1 Pedro 4:12, nos dice, amados, no os maravilléis por el fuego de prueba que ha venido entre vosotros para probaros como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Quién era el justo? Dijimos hace un momento. Los creyentes. ¿Cuál es la regla de Dios para los creyentes? Que vivan siempre en un lecho de rosas, que la vida le prospere y vaya bien en todas las cosas y no tengan problema de nada. ¿Qué nos dice la Biblia? Dios prueba al justo. Si alguien te ha dicho que el cristianismo es que te va a ir todo bien, te dijo una verdad media, porque sí te va a ir bien, porque lo que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero no quiere decir que no vas a sufrir. No quiere decir que todo te va a salir espectacularmente en este mundo, sino que muchas veces, aparte del producto del pecado, que salen las cosas mal, Dios prueba. ¿Por qué prueba Dios? ¿Porque es insensible y le gusta torturar al creyente? No. Porque Dios quiere que el creyente pueda crecer en su fe. Quiere Dios demostrar en este mundo quién es creyente y quién no lo es. Dios prueba al justo. Recuerdan que hay una semilla en la parábola del sembrador que cayó entre las piedras, que no tenía raíz. Cuando salió el sol de la prueba, se secó. Bueno, Dios envía las pruebas para hacer secar a todas aquellas plantitas que no son del Padre, no son plantadas por Él. Todas aquellas personas que dicen, yo soy cristiano, quiero caminar con los cristianos, quiero hacerme miembro de una iglesia, quiero venir, enfrentar la primera prueba, enfrentar la primera persecución, ya sea ideológica por causa de Cristo, intentar dejar este pecado por causa de Cristo. Ah, no era para mí. Me voy y escapo cual ave. Bueno, así hizo ese joven rico que le dijo a Cristo, vino de rodillas, no estaba de rodillas en su interior. Dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ya sabes la Biblia, ahora seguime y vende tus posesiones y seguime tomando tu cruz. ¿Cómo se fue esa persona? Triste. ¿Por qué? Porque no era la intención seguir a Jesús, era simplemente llevar una vida religiosa y entrar al cielo de esa forma, amando lo que él más amaba. ¿Qué amaba? Sus riquezas.
Cada vez que una persona viene a Cristo, va a tener que dejar lo que más ama del pecado para seguir a Cristo. No puedes entrar por la puerta angosta del camino estrecho abrazando todos esos pecados. Muchas veces ustedes habrán tropezado al entrar en una puerta llevando muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo en una mudanza. Bueno, muchas personas quieren entrar al camino angosto llevando todos sus pecados. No, quedarán atrás. Entrarás solo, apenas pasa tu figura, apenas pasa tu persona. Así es como seguimos al Dios. Dios prueba al justo. Dios lo somete a prueba. Y a medida que pasa el tiempo, nuestra fe, como también lo dice la palabra, se vuelve preciosa como el oro, dice también en 1 Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro. Ahora, ¿qué pasa con el contraste con aquel que no cree en Dios? ¿Sí? Pero el malo y al que ama violencia, Dios lo aborrece. Nosotros creemos, ¿no es cierto?, como nos dice la Biblia, que Dios prueba al justo para separar parte de lo que es el trigo de la cizaña, pero conviven hasta el fin del tiempo. Vos te vas a encontrar con personas que van a dar mal testimonio a tu vida. Porque decís, pero este era creyente. Esta persona, esta mujer, este hombre eran creyentes. Este muchacho, esta chica eran creyentes. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, si vos no confías en Dios, obviamente te vas a tomar de este ejemplo para alejarte del Señor. Pero si vos confías en Dios, te vas a tomar de ese ejemplo para recordar el Salmo 11 y decir, lo que pasó ahí, en ese caso, es que se fue a la oscuridad y allí recibió una flecha mortal. Allí cuando los pensamientos de escapa al monte cual ave se hicieron realidad y realmente volaron. ¿Cuántas personas de aquí, si yo miraría dentro de 10 años, y también me incluyo, van a volar de aquí? Miren, no hacemos lo posible para conservarlos en un sentido humano. No ponemos cadenas a sus manos, ni le damos, algunos están aprendiendo música, otros no estamos dándole activismo, no estamos dándole cosas para que ustedes se queden. Estamos mostrando la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes siempre le va a resplandecer la palabra de Dios y van a seguir a Cristo. Y oren por mí para que yo también los siga. Y dentro de 10 años, esta iglesia va a cumplir 13, pero cuando tengamos 10 años más, algunos quizás habrán volado cual ave, pero otros seguiremos aquí. ¿Por qué? ¿Por nuestra gran sabiduría? ¿Por nuestra gran fortaleza? No, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Él es soberano, Él es inmutable, Él nunca cambia. Si Él nunca cambia, yo me agarro a algo de lo que nunca cambia, yo me mantengo fiel. Si yo me miro a mí mismo y me aferro a mi propia voluntad y sabiduría, que es cambiante, cambiaré y volaré. Y no estaré en mi lugar. Por eso, hermanos, este salmo nos lleva a decir, confía en Dios de todo tu corazón. Y como dice el proverbio, no te apoyes nunca en tu prudencia. Versículo 6 sigue con este juicio. Hará llover lazos sobre los malos, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿A qué les recuerda? Sodoma y Gomorra. No se veían lazos en el sentido, ¿no? Es una figura, pero sí fuego y azufre. Y sí un viento perpendicular, digamos, abrasador, que quemó todo hasta los cimientos de la ciudad. No quedó absolutamente nada. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Vos podías ir a esa ciudad y decir, no hay más fundamento moral. No ha quedado nada. Y Dios toma como ejemplo, ¿no es cierto?, las usa de ejemplo a estas dos ciudades, diciendo así será con este mundo. Estamos en el tiempo ya pisando de Sodoma y Gomorra. Ya lo vemos. Falta que tiren abajo nuestras puertas, como en la casa de Lot, rajuñando como zombies. Es algo terrible. Cada vez que yo recuerdo eso, diciendo, personas que quedaron ciegas por el destello del ángel, se empecinaban a rascar la puerta para tirarla abajo y así cobrar venganza o otras cosas con las personas que tenía Lot ahí. Aún no llegamos a eso,
pero ya estamos viviendo el mundo de Sodoma y Gomorra. El justo lo que hacía, afligía su corazón cada día. El hermano tenía opciones. Tenía la opción de seguir a su tío Abraham y salir de Sodoma y Gomorra. Nosotros no tenemos esa opción, estamos en el mundo. No podemos huir del mundo. No podemos pedirle a Dios que nos saque del mundo, porque la oración de Jesús dice, no te pido, Señor, no te pido, Padre, que los saques del mundo, al menos que mueran y vayan a mi presencia, pero no te pido que los saques del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Sobre este mundo va a llover fuego y azufre en el día del juicio, en el día donde Dios está en su trono y va a traer a sus personas ante su trono y todos, grandes y pequeños, reyes y cualquier otra persona, presidentes, cualquier otra persona, van a comparecer y van a ser juzgados según sus obras. Todo aquel que no esté hallado en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Todo aquel que no está en el libro de la vida significa que no tiene vida porque la vida está en Cristo. Todo aquel que en esta tierra no creyó en Cristo como su Salvador no está en el libro de la vida, obviamente, y en el día del juicio va a ocurrir esto, va a llover fuego y azufre sobre esa persona, va a ser lanzada al lugar del lloro y crujir de dientes que nos dice la Biblia. Vamos al último versículo. Porque Jehová es justo, Él ama la justicia. Queda una partecita, pero quiero detenerme ahí. Porque Jehová es justo. Pero alguno dice, ¿qué significa eso? Significa que te tiene que condenar por tus pecados. Si no estás seguro que pecaste, yo te puedo recordar los 10 mandamientos y vas a ver que en alguna cosa fue más importante en tu vida que Dios. Y violaste el primer mandamiento. Vas a ver cómo desobedeciste a tu padre y a tu madre y violaste otro de los mandamientos, quinto. Vas a ver cómo mentiste, cómo pensaste mal, cómo codiciaste o aún adulteraste y vas a ver que este juez justo te va a condenar. Pero algunas personas dicen, sí, yo sé que Dios puede ser justo, pero también me han enseñado y he escuchado por ahí que Dios es amor. Entonces piensan las personas diciendo, bueno, Dios es amor, pero en el momento del juicio contra mí, Dios va a ser más amor que justicia, entonces me va a perdonar mis pecados y yo voy a entrar al cielo, por más que aquí en esta tierra no haya atendido a quien es su Hijo Jesucristo, ni me involucré en nada de lo que dice la Biblia, pero Dios va a ver que yo soy una persona buena y como Él es amor, yo sé que es justicia, dice, yo sé cómo es amor, Dios me va a dejar entrar al cielo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dios ama la justicia. Dios es amor, sí, pero Él ama la justicia. O sea que la justicia de Él no la va a quebrantar por amor a consentir tus pecados, porque dentro de ese amor de Dios ama la justicia y la justicia te condena. La persona que se va a salvar va a ser aquella que dirá delante de Dios, Señor, yo sé que tu ley me condena, pero también sé esto, que has enviado a tu Hijo Jesucristo, quien cumplió perfectamente la ley que yo no podía, y murió en la cruz que a mí me correspondía, y Él pagó el precio de mis pecados. Mi confianza está en Él. Cuando yo digo, en Jehová he confiado, quiere decir que he confiado no en una confianza de Dios para mis pruebas, sino en una confianza de Dios para mi vida entera en la salvación, en todo su plan salvador, en lo que es Cristo, en su venida al mundo, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en su ascensión y en su presencia ahora sentado a la diestra de Dios. Creo en todo eso. La iglesia antes tenía un credo que decía, creo en Jesucristo, y daba toda una lista de cosas, porque la iglesia decía, nosotros somos creyentes. Hoy no saben ni lo que cree la gente. No saben ni lo que cree la iglesia. Y el mundo espera ser perdonado por un Dios indulgente. Había un pastor, que lo escuché hace poco, que a él le ocurrió tener que vivir una tragedia aérea. No es que él iba en el avión, sino que él realmente llegó después que el avión chocó, que murieron más de 200 pasajeros, y le pregunta al policía que estaba y bombero que estaban recogiendo, solamente habían, según dice él, solamente una pequeña niña estaba muerta, había estado entera, todo lo demás eran partes.
y le preguntó a este policía qué es lo que más le impactó de esa recolección o de este trabajo. ¿Es el trabajo en sí? Me dice, lo que más impactó, le dijo al pastor fue que encontré una mano en un árbol. Y esa mano estaba así. ¿Saben lo que es esto? Con gancho, con muchas personas, bueno, en Estados Unidos, ¿sí? Dice, ojalá no me muera. Ojalá no choque el avión. Ojalá siga vivo. Obviamente pasó lo que pasó, dentro de la soberanía de Dios. Pero mucha gente espera ir al juicio de Dios así, diciendo, Dios dirá, Dios, estando en su presencia, Dios me va a perdonar de alguna forma. Dios va a tener misericordia de mí sin importar lo que yo haya hecho. No sirve. No va. Y no va a ocurrir. Porque Dios es amor, pero ama la justicia. Y va a ser justo a la vez de amar. Si no te refugiaste en Jesucristo como el Hijo amado, no vas a encontrar salvación. Por eso cualquiera que esté en esta mañana y no haya vivido en su vida de decirle a Dios, Señor, soy un pecador, soy una pecadora que sé que me condena tu palabra. Si nunca te viste como pecador, nunca te has salvado. Por más que haya ido a la iglesia, por más que haya nacido en una familia cristiana, por más que tengas textos de la Biblia en tu casa, si no te reconociste como pecador, nunca necesitarías un Salvador. Solamente los que se reconocen pecadores necesitan de un Salvador. Entonces, si te reconoces pecador, si nunca te lo reconociste, podés reconocerte hoy. La Biblia te dice, Dios es justo y te va a condenar, pero también te dice la Biblia, todo aquel que cree en Jesucristo obtiene la vida eterna. Todo aquel que sabe que su vida es un desastre, pero sabe que la vida del Hijo de Dios ha sido perfecta y entiende que Dios lo manda como sustituto y pone la fe en Jesucristo diciendo, Él murió en la cruz por mí. Es ahí cuando esa deuda queda pagada. Y es ahí cuando irás a la presencia de Dios y Dios no te va a condenar. Por el contrario, si seguís de espaldas a este Dios que está en el trono, Dios va a ser tu juez muy pronto. La última frase del último versículo dice, al recto mirará su rostro. Ya sea que nosotros miremos a Dios o que Dios nos mire a nosotros, no puede haber esa encontrada de mirada si no hubiera sido por Cristo. Jamás pudiéramos haber podido levantar nuestra vista espiritual y decirle a Dios, Padre, porque no lo era. Era nuestro Creador simplemente. Ahora, a los que creyeron, la Biblia dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y puedo levantar mi mirada espiritual en oración y decirle a Dios, Padre mío, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Dios puede decirme, este es mi hijo, esta es mi hija, adoptados por gracia, adoptados por la sangre de Jesús derramada en la cruz. 3 pensamientos para terminar. No somos justos, pero hemos mirado a Cristo para salvación. Por eso podemos mirar a Dios espiritualmente. Como dice el Salmo 36:9, en tu luz, en Cristo, veremos tu luz. Podemos mirar a Dios porque hemos mirado a Cristo primero como Salvador de nuestra vida. Segundo, ¿podrás mirar a Dios en el último día parado sobre tus buenas obras? Es una pregunta que le hago a cualquiera que no ha confiado todavía en Dios. Si vas a ser así, vas a ser traspasado por 1000 flechas, las que se nos habla en el Salmo. Tercero y último punto, solo podrán estar en pie, y esto es halagador para nosotros, reconfortante, los que acudieron a Cristo para salvación. Nuestra confianza, hermanos, está en Él, y les pedimos en el nombre de Jesús, como también el apóstol Pablo a veces ruega a la iglesia, hermanos, no claudiquemos, no dejemos nuestro lugar. Hermanos, mantengámonos firmes, porque podemos vencer en aquel que venció en la cruz. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra victoria, Él nos va a conducir, nos va a capitanear, como dice un salmo, más allá de la muerte y hasta la muerte. Con Él iremos. Pero por favor, no se dejen y se suelten de su mano. Que Dios nos bendiga.